Buenas tardes, hermanos, espero que anden todos muy bien. Hoy vamos a compartir una porción de la palabra de Dios allí en el libro de Nehemías. Así que los invito a que vayan buscando sus Biblias, seguramente deben tener el mate preparado. Vamos a ir leyendo allí en Nehemías y nos ponemos un poquito en contexto. O sea, recuerdan que Nehemías tenía el oficio de ser copero del rey, ¿sí? El rey Artajerjes. Nehemías fue llevado en cautiverio de Jerusalén a este pueblo, a Persia, ¿sí? Y allí servía de copero al rey. A pesar de que hacía mucho tiempo ya Nehemías había dejado Jerusalén, nunca se olvidó de sus hermanos, de su ciudad y de su Dios, y seguía amando a su Dios. Y en el capítulo 4 de Nehemías vemos, ya cuando está con la reconstrucción de los muros, que Nehemías sufre dos ataques, ¿sí? de dos ataques, uno externo que viene de parte de Sanballat, de Tobías, que quisieron desanimarlo, desalentarlo, desacreditarlo, y otro ataque interno del mismo pueblo que estaba desanimado en un momento. ¿Sí? Recordemos que Nehemías no era un arquitecto, Nehemías no era un obrero que conocía de construcción, no fue capitán de ningún ejército como para poder liderar gente, como para tener conocimiento de liderar gente. No era un escriba, un estudioso de la ley como Esdras, no era un profeta, ¿sí? Pero Nehemías, recordemos que conocía a su Dios, que es nuestro Dios también. En el capítulo 4 dijimos, sufrió dos ataques, ¿sí? Y vamos a sacar tres ejemplos de la vida de Nehemías, ¿sí? Que nos van a ayudar a poder construir los muros de nuestra vida espiritual. ¿Qué significa, qué son los muros? ¿Qué significa tener los muros espirituales en nuestras vidas? Bien, en la antigüedad los muros se hacían en las ciudades, alrededor de la ciudad, con la intención de que los protegiera del peligro del enemigo, ¿sí? Cuando venía el enemigo a robarles o a hacer guerra contra ellos, estaba el muro que los frenaba, que los contenía y no podían entrar a la ciudad. Con esta idea quisiera que nosotros construyamos nuestros muros espirituales con tres ejemplos que pude rescatar de la vida de Nehemías. Hay muchísimos más, pero solamente me voy a quedar con estos tres en este momento. Vamos a leer el capítulo 4, verso del 1 al 3, donde vamos a desarrollar el primer ladrillo de la fe que aparece para poder construir nuestro muro, y Nehemías lo saca en respuesta a la oposición. Leemos allí capítulo 4, verso 1, dice: Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. ¿Sí? Hasta acá la lectura por ahora. Notamos cómo Sanballat y Tobías quiso desanimar a Nehemías, quiso desacreditarlo, y Nehemías no responde como quizás podríamos responder nosotros, devolviéndole el insulto o haciéndole caso a sus palabras, dejándole intimidar, sino que Nehemías responde de una forma con fe. Nehemías responde con fe. Ahora bien, ¿qué hacemos cuando este tipo de ataques intenta paralizarnos? Cuando aparece un
Sanbalat o un Tobías en nuestra vida. ¿Qué hacemos cuando escuchamos voces? Quizás son voces externas de otras personas o voces internas de nosotros mismos que aparecen con la idea de desacreditarnos, de desanimarnos, que son herramientas que usa el enemigo, ¿sí?, para poder bajonearnos. Entonces, ¿qué hacemos? Primero habría que identificar qué son estas voces. Pueden aparecer en forma de comparaciones, diciendo mi familia no es como la familia de tal, en forma de limitaciones, diciendo yo no puedo, aparece en forma de prejuicios, ¿sí?, que nosotros mismos nos ponemos, diciendo ya fallé antes, o soy muy viejo, o soy muy joven. Lo que la sociedad nos dice, ¿qué nos dice la sociedad? Para ser feliz, vos tenés que tener dinero, por ejemplo. O vos sos muy joven, tenés que salir a divertirte. Cosas que nos quiere imponer la sociedad, que nos dice la sociedad. Bien, primeramente identificar este tipo de voces y luego utilizar el ladrillo de la fe para construir nuestro muro, ¿sí? Y que cuando vengan estos ataques, que sean externos como un Tobías o de un Sanbalat, o internos, como recién decíamos, podamos frenarlo con la fe. Dice Hebreos 11.1, un texto muy conocido: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? El verso 6 del mismo capítulo dice: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Hermanos, estemos convencidos de que sucederá lo que Él nos dice, aunque no podamos verlo aún. ¿Sí? Nehemías descansaba en el poder de la palabra de Dios. Otra cita que podemos buscar, Romanos 10:17. Romanos capítulo 10, verso 17. Dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si conocemos su palabra, cuando aparezcan los peligros, cuando aparezcan los ataques que quieran desacreditarnos, cuando aparezca el miedo a la pandemia, cuando aparezca la depresión por algún problema que estemos pasando, vamos a poder frenar estos ataques con el ladrillo de la fe, para que nuestro muro esté bien firme. Recordemos cómo se incrementa la fe, así que la fe es por el oír de la palabra de Dios, ¿sí? Si no conocemos la palabra, no podemos tener fe. En Romanos 8:31, ¿sí?, se los refiero brevemente, dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? No hay nada que escape del Señor. El verso 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Y ahí pongámosle el nombre que queramos poner: o coronavirus, o depresión, o amargura, o prejuicios. ¿Sí? Nada nos puede separar del amor del Señor. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, hermanos, les dejo esta pregunta para que la respondamos en nuestro interior. ¿Le estamos dedicando tiempo a la palabra de Dios? ¿Sí? Que la podamos responder con honestidad. Y si no le estamos dedicando el suficiente tiempo, ¿sí?, que sea hoy un momento de decir: bueno, vamos a tener un determinado momento del día, sentarnos, apagando el celular, bajándolo, poniéndolo en silencio, en modo avión, lo que querramos, pero que podamos estar meditando en la palabra, leyéndola y guardándola en nuestros corazones. El segundo ejemplo de la vida de Nehemías lo encontramos que aparece en la forma de ladrillo de oración, ¿sí?
era la forma de obrar de Nehemías. Yo lo considero a Nehemías un hombre de total oración. Vamos a encontrar varios ejemplos que aparecen en la vida en este libro de Nehemías que menciona que estuvo orando. En el verso 4 del capítulo 2, vamos a leerlo, verso 4 del capítulo 2 dice: me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. ¿Sí? Nos ponemos un poquito en contexto. Nehemías se había enterado de que su ciudad, la ciudad de Jerusalén, estaba en ruinas, sus muros caídos, y se había entristecido mucho. Y cuando estaba haciendo su servicio, su oficio al rey allí de copero, el rey lo notó que estaba mal, su semblante estaba mal, y le preguntó qué es lo que le pasaba. Entonces Nehemías le responde, le cuenta de su ciudad que estaba en ruinas, y el rey le dice, ¿qué cosa pides? Entonces Nehemías le responde, antes de responderle dice, oré al Dios de los cielos, ¿sí? Que podamos tener este ejemplo en nuestras vidas, que haya siempre un entonces antes de tomar una decisión, antes de comenzar una tarea, antes de comenzar el día, antes que tengamos primero la oración, ¿sí? Un momento de oración, y que sea el antes, el durante y el después también la oración. Seguimos. Otro ejemplo que encontramos de la vida de Nehemías aparece en el capítulo 1, verso 4. Capítulo 1, verso 4 también de Nehemías. Dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías se enteró que la ciudad estaba en ruinas y su accionar fue entristecerse mucho. Le dolió en lo más profundo de su corazón. Dice que se sentó, lloró, hizo duelo, ayunó y después oró. Que podamos rescatar un ejemplo acá, hermanos, también muy sencillo. Que cuando notemos, si lo llevamos a la vida, a nuestros días, cuando notamos que los muros están con grietas, los muros de la iglesia están con grietas, los muros de la familia están con grietas, los muros espirituales de un hermano tiene grietas, ya sea por amargura, por falta de comunión, por desánimo, por falta de compromiso, por alguna preocupación, por algún temor, por cansancio, por lo que sea, o cuando directamente esté en ruina el muro de un hermano, de la iglesia, de mi familia, ¿sí? Que no seamos indiferentes, que seamos como Nehemías, ¿sí? Que le dolió, que lloró, que se amargó y que después oró y que tomó cartas en el asunto, salió a ver qué podía hacer, ¿sí? Que podamos tener este ejemplo de no juzgar la situación, de no juzgar al hermano, sino que orar con dolor en nuestro corazón y predisponernos a restaurar, ¿sí? Otro ejemplo que podemos encontrar de oración en el libro de Nehemías está en el capítulo 4, verso 14, en el capítulo 6, verso 9, ¿sí? En el versículo 14 del capítulo 4 dice, después miré, lo leemos, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. ¿Sí? Recordemos, hermanos, cuando tenemos un problema, una preocupación, un temor, angustia, miedo a esta pandemia del coronavirus, miedo a salir a la calle. El otro día le llamé a una hermana de la iglesia y me contaba que tenía miedo de salir a la calle, ¿sí? Recordemos estas palabras, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande
y temible. ¿Sí? El pueblo de Israel, ahí en el verso 10, dice: las fuerzas de los acarreadores se habían debilitado y el escombro es mucho. No podemos edificar el muro. Y Nehemías, ¿qué hizo? Notando que la fuerza de los acarreadores se había debilitado y el escombro era mucho. ¿Salió a buscar más gente para trabajar? No. Siguió orando, ¿sí? Y le dijo a los obreros: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. En el capítulo 6, verso 9, el último ejemplo que tenemos, que voy a referir aquí de la oración, dice allí, finalizando el verso 9, dice: ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Cuando notemos que ya no podemos más, ¿sí? Recién ahí no empecemos a buscar al Señor, ¿no? Que sea siempre lo primero. Y cuando notemos que la actividad nos sobrepasa, cuando las situaciones nos sobrepasan, cuando no llegamos a fin de mes, cuando los problemas son más que nosotros, ¿sí? Recordemos estas palabras ahora: pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Que la oración pueda ser el motor de nuestras vidas, que la oración pueda ser el obrar de nuestras vidas, como lo fue en Nehemías, ¿sí? Y quizás tenemos tiempo de oración en nuestras vidas, oramos por los alimentos, oramos cuando nos acostamos, cuando nos levantamos, pero quizás no es suficiente, ¿sí? Quizás podemos dedicarle más tiempo a la oración. La otra vez leí un libro que hay hombres que se destacaron por ser hombres de oración, y eran hombres como nosotros, de carne y hueso, que tenían trabajos, que tenían familia, y así todo le dedicaban 4, 5 horas de oración por día. Se levantaban a las 4 de la mañana y le daban oración hasta las 7 de la mañana, hasta las 8 de la mañana. ¿Qué es lo que oraban? ¿Qué tanto decían? No sé, pero sí se puede. Entonces, dediquémosle el tiempo que realmente necesita la oración. El Señor está esperando escuchar nuestra petición, nuestro clamor, nuestra gratitud, ¿sí? Pasemos tiempo en oración alabando a Dios. Bien, sigamos con el tercer ejemplo que rescato acá de la vida de Nehemías para poder construir los muros de nuestra vida espiritual, y aparece el ladrillo de la comunión. Nehemías tenía en claro cuál era el objetivo: levantar los muros de la ciudad de Jerusalén. Nehemías tenía en claro que la obra de Dios era importante. Hermanos, ¿tenemos en claro lo que es importante en nuestras vidas? ¿Tenemos en claro cuál es nuestro objetivo, o tenemos el objetivo desviado en nuestras vidas? Vamos a leer el capítulo 4, versos 7 y 8, y vamos a notar cómo Nehemías prepara una logística contra el ataque que va a sufrir, ¿sí? Vamos a leer allí versículo 7 del capítulo 4, y dice: pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. ¿Sí? Aparece de nuevo el querido amigo, ¿sí? O enemigo, mejor dicho, Sanballat y Tobías, y Asdod también, y se enoja mucho porque se encolerizaron, dice, se enojan, porque los muros de la ciudad estaban siendo levantados. Y dice el verso 8: conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. ¿Sí? Los iban a atacar porque estaban construyendo los muros. Y en el verso 13 encontramos cuál es la logística de Nehemías para hacerle frente también a estos muros. Dice que oró y después actuó. Entonces dice el verso 13: entonces por las partes bajas del lugar
detrás del muro y en los sitios abiertos puso al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. ¿Cuál fue la logística que usó Nehemías? Poner al pueblo por familias, para defenderse. Dice, por las partes bajas, para que sirvan de escudo, por las partes altas, para que cubran a los que están abajo, para que le tiren piedra al enemigo. Sí, Nehemías los ubicó por familias para que estén animados. Hermanos, contamos con la familia de la fe, no nos aislemos, busquémonos para tener apoyo entre nosotros ante las distintas situaciones que pasa cada hermano, cada familia. Estemos en comunión, estemos apoyándonos en la familia de la fe para servir de escudo a otro, para orar por otro, para asistirnos entre nosotros. Y dice el verso 17 y 18, dice, los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos. Y así edificaban. ¿Sí? El pueblo nunca dejó de trabajar y siempre estaban con la espada en la mano. Hermanos, nunca dejemos de predicar, nunca dejemos de asistir a las reuniones, nunca dejemos de buscar al Señor, ¿sí? ¿Y cómo lo hacían estos obreros? Con una mano trabajaban y con la otra tenían la espada. ¿Y qué es la espada para nosotros? La espada es la palabra de Dios. Estaban todo el día, ¿dónde está tu espada? ¿Dónde está mi espada? ¿Dónde tenemos la espada, la Biblia? ¿Ocupa un lugar importante en nuestra vida? ¿La tenemos ahí a mano? ¿La tenemos afilada? ¿La tenemos bien pulida? ¿Sabemos usarla para cuando venga el ataque poder responder? ¿O la tenemos en la funda, guardada, con polvo? ¿La tenemos oxidada, sin filo? ¿No sabemos manejarla? ¿Sí? ¿Cómo está nuestra espada? ¿Tenemos conocimiento de la Biblia? ¿Conocemos las promesas del Señor? ¿Conocemos qué es lo que el Señor quiere para nuestra vida? Tenemos acá el manual para nuestro vivir, ¿sí? Tenemos que conocerlo para poder vivir nuestros días como el Señor quiere. Bien, les dejo entonces esta pregunta: ¿cómo está nuestra espada y cómo está la comunión con los hermanos? ¿Hay alguna raíz de amargura? ¿Hay algún pecado oculto? ¿Hay algún enojo con algún hermano? Que lo podamos resolver, porque dice el Salmo 133, cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos estén juntos y en armonía. Juntos y en armonía. Apoyémonos en la familia de la fe, busquémonos. Y dice al finalizar este Salmo 133, porque el Señor envía allí bendición y vida eterna. El Señor nos quiere bendecir, pero no podemos estar separados, debemos estar en comunión, unidos, ¿sí? Para poder ser de escudo a otro hermano, para poder orar. Y dice el verso 20, algo que me gustó, que me llamó la atención: en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Cuando sonaba una trompeta, todo el pueblo se ponía en bloque, se unía para poder presentar batalla. Que podamos tener este ejemplo también para nosotros. Cuando vemos una necesidad en un hermano, unámonos, ¿sí? No tenemos una trompeta, pero tenemos un celular para poder llamarnos, una red social para poder avisarnos y decir: oremos por tal motivo, oremos por tal necesidad. Y si tenemos un problema, recurramos a la familia de la fe para que nos puedan ayudar orando, para que puedan ayudar asistiendo si hay alguna necesidad. Bien, como dice
allí en Hechos 2:42, ¿sí? Un texto muy conocido, se los refiero, dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. ¿Y cómo lo hacían? Con sencillez y alegría de corazón, compartiendo según la necesidad de cada uno, alabando a Dios y perseverando unánime, ¿sí? Que pueda ser en este tiempo de pandemia, de puertas adentro también, el seguir buscándonos en la familia de la fe, ¿sí? Seguir teniendo comunión entre nosotros, con sencillez y alegría de corazón. Terminamos, hermanos. Recordemos, para construir nuestros muros, nuestra muralla espiritual, para poder resistir de los ataques que nos brinda un Sanbalat, un Tobías, o esas herramientas que usa el diablo, que saca de nosotros un prejuicio, una limitación que nosotros mismos nos ponemos para hacer la obra de Dios. Cuando aparezca esto, que podamos tener bien firme nuestra muralla con el ladrillo de la fe, ¿sí? Recordemos, la fe viene por el oír de la palabra de Dios, para que nuestro muro esté bien firme. También el ladrillo de la oración, que sea la base de todo nuestro día, de todo nuestro accionar, el motor de nuestro vivir, la oración. Y por último, el ladrillo de la comunión. ¿Sí? Recurramos a la familia de la fe, no nos aislemos. Tenemos una familia que podemos contar con ella para orar, para lo que sea, ¿sí? Y las equipados con la trompeta, ¿sí? Y con la espada, que podamos manejar de tal manera esa espada que la podamos tener afilada, bien pulida, y siempre fuera de la funda, manejarla bien, conocer las promesas de Dios, conocer qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar para terminar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por por poder abrir tu palabra, Señor, en este momento, por poder sacar estos ejemplos de la vida de Nehemías. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder ponerlos en práctica en nuestras vidas, que podamos fortalecer nuestra fe, Señor, que podamos buscarte cada día en tu palabra, que podamos conocer tus promesas, que podamos refugiarnos, Señor, cuando el enemigo nos esté atacando, que también podamos usar este ladrillo de la oración para poder empezar el día, continuarlo y terminarlo, Señor, orando a ti, pidiendo la bendición en cada tarea que emprendamos, en cada obrar diario, Señor. Queremos pedirte también que nos ayudes a utilizar este ladrillo de la comunión. Gracias, Padre, por la familia de la fe, gracias porque podemos contar con ella y nos sirve de escudo, Señor, nos sirve de sostén. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes a que si hay alguna raíz de amargura, algún enojo, algún pecado oculto, Señor, lo saques de nosotros para que tú envíes bendición y vida eterna a nuestra familia y podamos vivir juntos y en armonía, Padre. Gracias te damos por todo, Señor. Bendice a las familias de la iglesia, bendice cada familia, Señor, que esté en su hogar. Si hay alguna necesidad, tú la suplas conforme a tu voluntad. Te damos gracias por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén.